Bienvenidos a este capítulo de la serie Paz en la Tormenta. La pregunta de hoy es: ¿cómo podemos superar las preocupaciones? Nuestro invitado especial nos va a dar la respuesta. Las preocupaciones en nuestra vida vienen por diversos factores. Factores en los cuales estamos envueltos en una sociedad y que siempre los tendremos. Problemas por causa de alguna enfermedad, problemas de separación de familia, divorcios, problemas también, factores como la pérdida de un ser querido. Algunos otros problemas pueden ser frustraciones, problemas que no has alcanzado tus metas, tu profesión no lo has alcanzado, te ha frustrado, te has quedado. Pero yo quiero decirte que en medio de tu situación, en medio de todo ese cúmulo de situaciones que nos presiona el mundo y la sociedad, podemos encontrar solución a nuestros problemas yendo a la palabra de Dios. Porque lo primero que nosotros hacemos en una situación tal es buscar una solución humana. Pero hay situaciones que no vas a encontrar una solución en un humano, tienes que buscar de Dios. Dios siempre tiene solución a nuestros problemas. Por eso quiero invitarte a que leamos la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, que dice lo siguiente: por tanto, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con todo ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús es el único que puede darte paz en medio de tus circunstancias, de tus situaciones en las cuales estás viviendo. Por eso hoy te invito a que busquemos de Dios en oración y Él traerá paz en tu vida. Así que vamos a orar en este momento. Nuestro Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra nos da una salida en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestros problemas. Podemos hallar paz en nuestro Señor. Podemos hallar paz cuando te presentamos nuestras frustraciones, nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras situaciones que estamos viviendo, Señor, en un mundo lleno de sufrimiento por causa del pecado. Pero Cristo es la solución a nuestros problemas. Por eso ponemos nuestras cargas, nuestra situación en tus manos hoy, para que tú nos guíes, nos ayudes y traigas paz en los corazones de aquellos que necesitan la ayuda del brazo divino. Ponemos a cada persona en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aprenda a superar las preocupaciones es el título de este maravilloso libro que podría ser tuyo. Solamente está pendiente al cintillo que aparece en la parte inferior y arma todas las frases que vas a ir encontrando. Si eres el primero en enviarlo al número que sale en pantalla por WhatsApp, este libro podría ser tuyo. Disfrutemos de esta hermosa alabanza musical. Prepara tu mente y corazón para escuchar el mensaje especial. Adelante. Hola queridos amigos, qué alegría saludarlos. Un abrazo especial para todos ustedes que están acompañando este momento de reflexión a través de la radio, a través de internet, a través de cada una de las plataformas que estamos transmitiendo esta semana especial de Paz en la Tormenta. Gracias a los amigos que están escribiendo, gracias a los amigos que están comunicándose con nosotros y haciendo también sus pedidos de oración para que juntos podamos seguir viendo el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Me gustaría comenzar el tema del día de hoy invitándote para que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Y te hago una pregunta: ¿cómo está tu corazón en este día? Estamos hablando sobre paz en la tormenta. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón en este día? Ayer estaba conversando con una persona que me decía: pastor, está siendo difícil
Esta persona, en el mes de enero de este año, de 2021, perdió a su mamá de 80 y pocos años, víctima del COVID. Esta persona me decía, es difícil avanzar con el dolor y el vacío que hay en mi corazón. Esta persona que hablaba conmigo es un cristiano, alguien que cree en Dios profundamente. Pero él estaba reconociendo en su humanidad, repito, más allá de ser cristiano, el dolor que produce en el corazón la pérdida de un ser querido. Él me decía así, yo sé que tenemos una esperanza como cristianos. Yo sé que tenemos una certeza como cristianos. Jesús volverá, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sé todo eso. Ahora, al mismo tiempo, humanamente hablando, ese vacío del corazón por alguien que ya no está más, es difícil, pastor. Es difícil. Es una persona que no está más, que no la voy a poder abrazar más. Y la herida no se cicatriza. Pasaron pocos meses de esa pérdida que esta persona tuvo. Yo quiero preguntarte en este día, ¿cómo está tu corazón? Yo no sé si en este momento le estoy hablando a alguien a través de las plataformas digitales, o te estoy hablando a ti ahí en el lugar donde te encuentras y te estoy alcanzando a través de la radio. No sé cómo está tu corazón, no sé si en esta semana estás viviendo una tormenta porque alguien que amabas ya no está más. Realmente hay momentos en la experiencia cristiana, en la caminata cristiana, que es difícil seguir avanzando. Pero hoy quiero pensar junto contigo justamente en cómo Dios trabaja con la angustia del ser humano y cómo Dios puede darte esa paz en medio de tu tormenta. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre querido, ahora en el nombre de Jesús queremos pedirte que tu palabra nos hable y que a pesar del dolor, de las pérdidas, del sufrimiento, de las tormentas de la vida, podamos sentir realmente, Señor, que tú nos estás acompañando y podamos sentir tu poder siendo expresado en nuestras vidas. Bendice a aquellos que están a través de las plataformas digitales, a través de la internet, a través de la radio, que tu palabra, Señor, pueda llegar a esos corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Abre tu Biblia junto conmigo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6. Déjame contarte algo en el contexto de lo que estamos diciendo, de lo que estaba diciendo. El Evangelio según San Mateo, encontramos aquí el registro de lo que es denominado como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña de Jesús. En el capítulo 5 aparecen las bienaventuranzas, Jesús después comienza a contar algunas historias, y Jesús entonces va hablando sobre diferentes y diversos asuntos de la experiencia cristiana, de la vida. Él va a hablar, por ejemplo, sobre el amor a los enemigos, va a hablar sobre la limosna, va a hablar sobre el ayuno, va a hablar, como recordarás también allí en el capítulo 5, él va a hablar sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Él va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque van a recibir consolación o consuelo. Palabras de Jesús. Y son 3 capítulos, capítulo 5, 6 y capítulo 7, donde se registra justamente este sermón de la montaña. Ahora bien, en el centro de este sermón, en el capítulo 6, Jesús nos va a dar algunas orientaciones en relación con nuestro andar, con nuestro caminar cristiano. Y a partir del versículo 25, Él nos va a dar algunas orientaciones de algo que creo es fundamental en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tormentas emocionales, en este tiempo de tormentas espirituales. A partir del versículo 25, capítulo 6, Evangelio según San Mateo, el texto dice así: por lo tanto les digo, no se angustien por la vida
qué habéis, dice el texto bíblico, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni tampoco por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Es interesante cómo comienza Jesús esta porción de la Biblia diciendo, no se angustien, no se angustien. Y tú me puedes decir, pastor, es fácil decirlo. Es fácil decirlo en un sermón. Es fácil expresarlo verbalmente cuando tú no estás sufriendo. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. No sé si estás luchando para llegar a fin de mes en este momento porque no puedes pagar la renta de tu casa, de tu departamento, del lugar a donde vives. No sé si en este momento estás luchando porque fuiste echado del trabajo donde estuviste durante tanto tiempo. Yo no sé si en este momento estás en la cama de un hospital y alguien te mandó este mensaje. El mensaje de Jesús es claro. No se angustien. No es Jorge quien está diciendo esto, no es el pastor Jorge, no es un líder eclesiástico, religioso, no. Es Jesús quien está diciéndote hoy, no te angusties. Y ahí pregunto, ¿por qué Jesús va a hablarle a sus discípulos acerca de la angustia? Si tú lees con atención a partir del versículo 25 y sigues leyendo ahí el texto bíblico, vas a ver que hasta el versículo 34 Jesús va a repetir la palabra angustia o angustiarse en 6 o 7 oportunidades, dependiendo la versión de la Biblia que tú estés leyendo. Él va a decir, no se angustien, o él va a preguntar, ¿por qué se angustian por tal o cual cosa? Él va a hacer algunas preguntas, y él va a decir, ¿por qué ustedes se están angustiando? ¿No ven que Dios está vistiendo la hierba del campo que hoy está y mañana ya no está? Ustedes no están viendo el cuidado de Dios en relación con las aves del cielo. ¿Por qué ustedes se angustian por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que se van a poner, por dónde van a vivir? ¿Por qué ustedes se angustian? Y ahí yo pregunto, ¿qué es angustia? Si tuviéramos que definir angustia, angustia es una aflicción, dolor, tristeza, estoy colocando sinónimos, congoja. Angustia, dijo alguien por ahí, es exceso de preocupación. Una cosa es que tú te ocupes de las cosas de la vida. Tú te ocupas de ir a trabajar. Tú te ocupas de hacer la comida. Tú te ocupas de cuidar de los niños. Tú te ocupas de hacer lo que tienes que hacer en la chacra. Tú te estás ocupando de cosas. O sea, estás ocupándote de actividades de tu día a día. Ahora, ¿por qué viene la angustia? Porque a veces eso es antes, es ocuparse antes de que las cosas sucedan. A veces nosotros nos preocupamos por cosas que no tenemos control. ¿Y eso está mal, pastor? No, no está mal ocuparse. Porque tú como ser humano tienes que hacer la parte que te toca a ti y Dios va a hacer la parte que le toca a Él. Entonces, ¿cuál tiene que ser la realidad de todo esto? La realidad es que está bien ocuparse de las cosas. El problema es cuando nos preocupamos de forma descontrolada por cosas que no podemos resolver por nosotros mismos. Jesús va a poner un ejemplo muy interesante. Él va a decir así, a ver, ¿hay alguien que se está angustiando por ser más alto? Sí, Jesús dice eso. Hay alguien que se está angustiando por ser más alto. Alguien quisiera ser más alto y se está angustiando por eso. Y él dice así, por más que tú te esfuerces, ¿vas a poder crecer 30, 40 o 50 centímetros de altura? Por más que tú te esfuerces. Vamos, respóndeme ahí tú que estás del otro lado. Tú esforzándote, una persona que ya llegó a su edad, donde terminó ese proceso de crecimiento físico. Por más que yo me esfuerce, ¿puedo crecer más? No. Entonces Jesús va a decir a las personas que los estaba escuchando, que estaban escuchándolo a él les va a decir, a ver,
Este mensaje es para ustedes que están preocupados con su altura. Este mensaje es para ti, dice Jesús. Por más que tú te esfuerces, no vas a cambiar tu altura. No puedes. Entonces, ¿por qué te angustias por algo que no puedes cambiar? ¿Por qué te estás preocupando por algo que no puedes cambiar? ¿Tú ya hiciste todo de tu parte? Sí. Entonces ahora es la parte de Dios. Claro, tú me puedes decir, pastor, es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Ahora, la angustia muchas veces viene por la preocupación excesiva, sí, pero a veces la angustia viene por situaciones extremas que nos tocan vivir. La pérdida de un ser querido, como te contaba, de esta persona que estaba conversando conmigo ayer. Entonces ahí vienen algunas preguntas. Preocuparnos es angustiarnos antes de tiempo por algo que no sabemos cómo va a suceder. Ahora, angustiarnos por algo que ya sucedió y tampoco podemos cambiar, eso también es un problema. Estaba leyendo un reporte médico, psicológico, en realidad un estudio que se está haciendo sobre cuáles serán los efectos de la pandemia. Algunos están hablando de la pospandemia cuando todavía la pandemia continúa. ¿Qué es pospandemia, pastores? Después de la pandemia. Algunos están hablando de nueva normalidad cuando las cosas no son ni un poco nuevas en relación a esa normalidad de una pandemia. Pero los médicos, los psicólogos, los psiquiatras están estudiando el comportamiento del ser humano en medio de una pandemia. Y este estudio que está siendo hecho dice que lo que va a quedar de esta pandemia es justamente una pandemia ahora de personas angustiadas o de personas que no pueden controlar sus emociones. Y entonces ahí describen la pandemia como un estrés postraumático. O sea, ¿qué es un estrés postraumático? Es cuando tú tienes, por ejemplo, un accidente y después del accidente que tú ibas en tu carro, tú chocaste, tuviste un accidente y después de ese accidente tú no puedes manejar, tú tienes un estrés postraumático que no te deja hacer algo que hacías todos los días, que era conducir tu carro. Entonces, los psicólogos están diciendo que la pandemia está causando un efecto en el ser humano, en las personas, que las personas no pueden llegar a controlar sus emociones y eso ellos lo están llamando como la pandemia de la angustia, de la depresión, de la ansiedad. Angustia, depresión y ansiedad ya existían. De hecho, puedo estar hablándole a alguien aquí que ya había sido diagnosticado con depresión antes de la pandemia. Pero lo que ha crecido, la cantidad de personas buscando ayuda para controlar sus emociones, es absurdamente exponencial. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque Jesús les estaba hablando a sus discípulos y él les dijo, no se angustien. ¿Pero acaso Jesús no sabía que iba a haber una pandemia en 2020 y en 2021? Sí, Jesús sabe todo porque Él es Dios, conoce el futuro. Es por eso que en el mismo Evangelio, según San Mateo, cuando Él está en ese sermón profético y también en Lucas, Él va a decir lo siguiente, dice, y habrá angustia en las naciones por lo que va a venir. Habrá angustia de las naciones. ¿Por qué? Por las guerras, los terremotos, por los eventos cataclísmicos de la naturaleza. Las personas tendrían angustia. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Por eso creo que el mensaje de hoy es extremadamente relevante para tu vida. Y ahí te pregunto, tú que eres una persona organizada, llegó la pandemia y te desorganizó la casa.
Tú que eres una persona que se propone objetivos. Tú querías terminar la facultad, la universidad. Tú querías casarte. Tú querías tener hijos. Tú querías terminar el trabajo que tanto habías soñado. Querías hacer tu casa. Querías hacer esto. Tenías objetivos. Y de repente los objetivos se cambiaron. Y ahí tú dices, ¿qué hago ahora? Eso te produce angustia. Sé que puedo estar hablándole aquí a personas planificadoras. Y ese cambiarse de planes te está generando una angustia terrible. Y está difícil manejarlo. Estás sufriendo con el virus y no estás pudiendo manejar esa ansiedad, esa angustia. Estás sufriendo con otra cosa y no sabes cómo manejar esa angustia. Jesús hoy te dice, no te angusties. Ok, pastor, pero ¿cómo hago para no angustiarme? Porque mi cabeza trabaja sola. Yo no pienso en eso, no quiero pensar en eso, pero pastor, mi cabeza piensa solita. Jesús en el verso 30, Él va a contarnos, o Él va a hacer un paralelo de ideas de la siguiente manera. Él va a decir así. Verso 30, capítulo 6 de San Mateo. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste de esta manera, ¿no va a hacer mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Pastor, ¿cuál es la vacuna? ¿Cuál es el antídoto para el problema de la angustia? Es la fe. Y como diría el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, la fe es la confianza que tenemos en alguien que no podemos ver, pero que sabemos que va a actuar. Y ese es Dios. Entonces, el secreto para vencer la angustia es la fe. Y ahí tú me dices, pastor, ok, ¿cómo hago para construir mi fe? Porque yo quiero creer, como te decía en otro de los temas que estábamos teniendo. Yo quiero confiar en Dios. ¿Cómo hago para que mi fe crezca? Mira, la fe es un músculo espiritual que crece solamente a través del ejercicio. El apóstol Santiago habla mucho sobre eso. Después búscalo en tu Biblia. Y él dice así, que nosotros ejercitamos nuestra fe cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Entonces nosotros necesitamos ejercitar la fe, como si fuera un músculo, ¿sabes? Necesitamos ejercitar la fe, la confianza en Dios. ¿Cómo, pastor? Lo que ya dije y voy a repetir a lo largo de toda esta semana. La fe se desarrolla por el oír. Y no el escuchar o el oír cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Entonces, para que tu fe crezca y para que tengas la capacidad de enfrentar esa angustia que muchas veces te abraza y no te deja avanzar, tú necesitas dedicar tiempo para conocer a través de la palabra a Dios. Entonces, aquí te voy a hacer una invitación. Te voy a preguntar, ¿tú estás estudiando la Biblia todos los días? Si sí, amén, y continúa estudiando. Si no, si tú quieres vencer tu angustia, tu depresión y tu ansiedad, además de ir a un psicólogo y un psiquiatra, pastor, ¿cómo así un psicólogo, un psiquiatra? Sí, mis queridos. Si tú por el coronavirus vas a un médico para que te dé un medicamento para curarte, ¿por qué no ir a alguien que te cure las emociones también a través de algún medicamento? Un profesional que te ayude, eso no es falta de fe. Entonces ve. Ahora bien, la fe, espiritualmente hablando, se cura con la presencia de Jesús en tu vida. Lo voy a repetir, la fe crece cuando nosotros dedicamos tiempo para estar cerca de Dios. Entonces la angustia se cura con fe en Dios. Entonces, te estaba preguntando o te estaba diciendo,
Si no estás estudiando la Biblia para conocer más a Dios y para que tu fe crezca, ¿qué estás esperando? Entra en contacto con nosotros ahora. ¿Cómo, pastor? El equipo que está organizando este evento te va a pasar un número de teléfono celular, un WhatsApp, un email, de alguna forma. Pero te pregunto, ¿a ti te gustaría que tu angustia sea curada, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Amén? Si tú quieres que tu angustia sea curada, entonces tú tienes que estudiar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios tu angustia va a ser curada. Porque Dios va a hacer crecer tu fe y tu confianza en Dios va a crecer, y ahí entonces vas a dejar de preocuparte o de ocuparte en algo que no tiene solución. Dios te va a dar el equilibrio. Entonces, ¿quieres estudiar la Biblia con nosotros? Escríbenos ahora. Vamos a estudiar la Biblia juntos. Hay un equipo de personas listas para estudiar la palabra de Dios junto contigo. ¿Amén? ¿Amén? Vamos, es ahora. Segundo punto. Primero la Biblia, después conversar con Dios. Abrirle el corazón a Dios como si fuese un amigo y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Estás hablando con Dios y le estás diciendo, Señor, aquí estoy? ¿Estás dedicando tiempo a la oración? Porque cuando Jesús dice, no se angustien, Él te está diciendo, no se angustien, ¿por qué? Porque lo primero que ustedes tienen que hacer es buscarme a mí. Y ahí viene el texto que quiero dejarte para el pensamiento del día de hoy. El texto es Mateo 6:33, cuando Él dice así, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Su justicia. Y Él va a decir, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, ¿cuál es el secreto para vencer la angustia? El secreto para vencer la angustia es ir primeramente a buscar a Dios antes que todas las cosas. Hacer crecer tu relación con Dios a través del estudio de la Biblia, del tiempo que pasas con Él. Y entonces, como consecuencia, tu angustia va a desaparecer. Y entonces Jesús va a decir en el verso 34, así que no se angustien por el día de mañana. Por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Entonces, basta a cada día su propio mal. No te preocupes por el día de mañana, porque basta a cada día su propio mal. Mis queridos, yo no sé cómo está el corazón de cada uno de ustedes en este momento, pero una cosa es cierta. Necesitamos ir al Señor para que sea Él quien realmente cura toda nuestra ansiedad. Necesitamos ir a Él para que cure toda nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra congoja, nuestra preocupación descontrolada. Porque cuando tú buscas al Señor primeramente en tu vida, tu fe crece, y cuando tu fe crece, tu confianza crece, y cuando tu confianza crece, la duda y la angustia es controlada. Tú no vas a cambiar las cosas a tu alrededor, pero sí puedes cambiar las cosas dentro de ti por la presencia del Señor. Puede ser que el mar esté tempestuoso fuera de ti. Puede ser que la renta tenga que ser paga y tú no conseguiste todavía el dinero. Puede ser que la enfermedad está tocando a la puerta y no tienes una cura o una solución. Puede ser que hayas perdido un ser querido y no tengas cómo resucitarlo. Pero hay una realidad. Para todos tus problemas, Dios siempre tiene una solución. Porque Dios te ama tanto que Él mismo te dice, no te angusties por cosas que no puedes resolver tú mismo. Para resolver las cosas imposibles estoy yo. Tú ocúpate de lo que tú puedes resolver, que yo me voy a ocupar de aquello que es imposible de resolver. Entonces ahora te pregunto, ahí donde te encuentras, ¿tú crees en esta promesa? ¿Tú aceptas esta promesa? ¿Tú abrazas esta promesa? ¿Tú abrazas esta orientación del Señor que te dice, busca primero mis cosas y todas las otras cosas serán añadidas? Basta de andar por la vida queriendo buscar soluciones que no te van a llenar, que te van a dejar intranquilo, intranquila. Basta de buscar aquellas soluciones que son pasajeras. ¿Será que en este momento le estoy hablando a alguien que está buscando soluciones en la droga, en el alcohol, en el sexo con una persona que no es tu esposo o tu esposa?
¿Será que estás buscando solución en tus propias preocupaciones? Mi querido, mi querida, es tiempo de volver a Jesús, porque Él es el único que puede calmar realmente tu tormenta. Es tiempo de ir a Jesús primeramente, primero que todas las cosas, para decirle: Señor, aquí estoy. Señor, cura mis angustias. Cuando vayas al Señor, cuando lo busques a Él primeramente, Él va a cambiar ese corazón y va a calmar esa tempestad de angustia que estás teniendo. La pregunta que te hago en el día de hoy es: ¿cuántos aceptamos el llamado de Dios en este día y le decimos de corazón: Señor, aquí estamos, dispuestos, presentes, queriendo hacer tu voluntad? Señor, aumenta mi fe, porque no es fácil, no está siendo fácil. Jesús no dijo que sería fácil, solo que Él nos dijo: crean, porque aún en su peor dificultad yo voy a estar con ustedes. Amén. Voy a hacerte la invitación de nuevo. Si quieres controlar tu angustia, busca a Jesús primeramente. Si quieres buscar a Jesús, estudia la Biblia. Mañana voy a hablar un poco más acerca de este asunto. Amén. Te espero mañana. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este momento y gracias porque sé, en el nombre de Jesús, vas a bendecir y tocar corazones. Cura nuestras angustias, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme y recuerda, nos encontramos mañana para seguir buscando paz para todas nuestras tormentas en el nombre de Jesús. Hasta mañana y que Dios te bendiga. Hoy vengo, Señor, a entregar todo mi ser y a decirte que sin ti no sé qué hacer, que a pensar que diariamente peco yo, hoy tu amor vino y me rescató. Quiero que mores en mi vida, que seas mi luz, seas mi guía, para hablar de ti a este mundo que necesita tu amor, tu salvación, necesita tu paz y tu perdón. Ayúdame a testificar que el cielo está abierto para todos, tan solo si te amamos de verdad, que ya tú moriste en el Calvario, tan solo nos queda aceptar. Quieres verme feliz a tu lado, pues soy tu hijo amado y mucho más. Quieres verme libre del pecado, desde el principio fue tu voluntad, tu voluntad. Hoy vengo, Señor, a entregar todo mi ser y a decirte que sin ti no sé qué hacer, que a pensar que diariamente peco yo, hoy tu amor vino y me rescató. Quiero que mores en mi vida, que seas mi luz, seas mi guía, para hablar de ti a este mundo que necesita tu amor, tu salvación, necesita tu paz y tu perdón. Ayúdame a testificar que el cielo está abierto para todos, tan solo si te amamos de verdad, que ya tú moriste en el
el Calvario, tan solo nos queda aceptar. Quieres verme feliz a tu lado, pues soy tu hijo amado y mucho más. Quieres verme libre del pecado, desde el principio fue tu voluntad, tu voluntad. Que el cielo está abierto para todos, tan solo si te amamos de verdad. Que ya tú moriste en el Calvario, tan solo nos queda aceptar. Quieres verme feliz a tu lado, pues soy tu hijo amado y mucho más. Quieres verme libre del pecado, desde el principio fue tu voluntad, tu voluntad. Hemos disfrutado de un mensaje especial y de hermosas alabanzas. Acompáñame en esta oración. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por el mensaje que hemos escuchado. Te pedimos que pueda quedar guardado en nosotros, que lo pongamos en práctica y que podamos compartir este mensaje con los demás. Te pedimos en estos momentos de una manera especial por las personas que han perdido su trabajo o están en busca de algún trabajo. Sé con ellas, Señor, que puedan encontrarlos y que puedas estar con ellos y suplir cada una de sus necesidades. En tu nombre lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos entonces en el siguiente. Que Dios les bendiga. Hasta luego.